el año y estaba pensando qué podíamos estudiar para que tengásemos algo que recordar y a la vez algo que podamos tener en cuenta para comenzar el nuevo año que se viene, el 2026. Y el Señor puso en mi corazón el pasaje en donde Pablo le habla a Timoteo, así que quiero que hablen su Biblia, hermano, en segunda de la epístola de Pablo a Timoteo, su segunda epístola, segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Antes de ir al pasaje en sí, vamos a hacer un breve resumen de qué trata la epístola de Pablo a Timoteo. Como sabemos, es una epístola pastoral, porque no es una epístola dirigida a una iglesia, no es como a los corintios, no es como a los filipenses, sino que va dirigido a su hijo amado en la fe, a Timoteo, de quien Pablo tenía un afecto especial. Sabemos que Timoteo servía fielmente con Pablo en varios aspectos. Muchas veces Timoteo le sirvió de amanuense a Pablo, porque recordamos que Pablo no escribía personalmente las epístolas, sino que él las dictaba, y justamente uno de ellos, de los que escribía, era Timoteo. Entonces había un afecto muy especial de Pablo hacia Timoteo, y no solamente por esto. También recordamos a Pablo enviando a Timoteo junto a los hermanos de Tesalónica, cuando dice que en un momento dado Pablo estaba tan preocupado por los hermanos de Tesalónica que él ya no podía más soportar, dice. Y como él no podía ir junto a ellos, dice que envía a Timoteo para que le trajese nuevas noticias. Cuando Timoteo vuelve y le trae un informe positivo, diciéndole que los hermanos se encontraban en comunión, que se encontraban firmes en la fe, dice que Pablo tuvo un gozo tan grande que él describe que qué acción de gracia podríamos dar por esto. Entonces vemos que había una relación especial de padre a hijo en el sentido espiritual entre Pablo y Timoteo. Ahora bien, Timoteo tenía una cuestión que se relata en otra de las epístolas, que no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero nos dice que Timoteo tenía un carácter al parecer tímido, un carácter que podía ser menoscabado, que se le tendría en cuenta su juventud. Una parte le dice Pablo, no tengan en cuenta tu juventud. Entonces Timoteo necesitaba una palabra de aliento, necesitaba algo que él pudiera llevar consigo, y teniendo como ejemplo a Pablo, por supuesto. Entonces, en el capítulo 1, no vamos a leerlo, pero cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que de esa fe que él había aprendido de su abuela Loida, de su madre Eunice, le menciona esos ejemplos en su vida propia, que él tenía que aprender de eso, que él tenía que aprender de aquellos hombres que no se avergonzaban del Evangelio ni de las cadenas de Pablo. Uno de ellos es Onesíforo, quien no se avergonzó de mis prisiones, dice Pablo. Entonces, con todos estos ejemplos, Pablo está preparando el terreno para decirle a Timoteo lo que justamente ahora vamos a leer, cuál es su encargo, cuál es el mandamiento que le da Pablo y la exhortación para su vida personal, y por supuesto esto tiene una aplicación para nosotros, hermanos. Entonces vamos a leer, dice en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa.
Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vemos cómo Pablo da esta exhortación a Timoteo. Generalmente en las Biblias hay un subtítulo que dice un buen soldado de Jesucristo, si bien eso es algo que se agregó, ¿verdad?, por otros hermanos, pero es el llamado que tiene Timoteo a contender en esta batalla de ser cristiano, de ser un buen soldado de Jesucristo. Fíjense que comienza diciéndole: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como dijimos, Timoteo era hijo espiritual de Pablo. ¿Y cuántos otros hijos habrá tenido Pablo? ¿Cuántos se convirtieron por la predicación de Pablo? Y si nosotros pensamos en nuestra vida pasada, hermanos, antes de Cristo, todos tenemos un Pablo en nuestras vidas. Todos tenemos a alguien que nos predicó la palabra en algún momento, que nos habló con el conocimiento que tenga, que nos predicó Juan 3:16. Y estoy seguro que cada uno le tiene un recuerdo especial a esa persona. Yo personalmente recuerdo al hermano que me predicó el Evangelio. Si bien hoy no tengo contacto con él por una cuestión de la vida, como se dice, y este hermano era pentecostal, pero aún así él predicó el Evangelio, habló de Juan 3:16, habló del arrepentimiento, de la salvación de Jesucristo, de lo que tiene que ser. Menciono ese dato, hermano, solamente para que tengamos en cuenta que algunas veces, sin importar lo que nosotros pensemos de denominaciones, de cuestiones que tienen que ver con el creyente, el Señor utiliza, sea quien sea, para que su palabra llegue y que nos convertamos. Y así cada uno tenemos un cariño especial hacia esa persona. Entonces, cuando Pablo le dice: tú pues, hijo mío, le está hablando en un tono paternal, con amor, con cariño. Y le dice que se esfuerce, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora bien, ese esforzarse, hermanos, ¿cómo puede venir? ¿Y a qué se refiere Pablo? Se refiere evidentemente a todo lo que nosotros tenemos para servir al Señor. El Señor, una vez que nos salvó, nos rescató del infierno, no nos dejó andando por ahí a nuestro antojo. Él nos proveyó de un don, porque todo creyente tiene un don, y el Señor reparte a cada uno como quiere, dice la palabra. Todos tenemos facultades, todos tenemos talentos, todos tenemos forma de servir al Señor. Sin importar el ministerio que sea, estamos llamados a esforzarnos a servirle con todo lo que tenemos. Y ese esfuerzo que necesitaba Timoteo tenía que ver de todo lo que el Señor le proveyó a él. Quiero que vayamos un segundito, vamos a dejar marcado ahí en segunda de Timoteo y vamos a ir a segunda de Corintios, porque esto es muy importante, hermanos, que meditemos en lo que le dice Pablo acerca de esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En este contexto, Pablo está hablando del aguijón en la carne, de una situación que él relata. Él venía teniendo una disputa con aquellos que estaban en contra de su apostolado, que comienzan a sacar sus falsas credenciales, y Pablo, por una cuestión de necesidad, tiene que contar un suceso que él no lo había contado por 14 años. Si leen un poco más arriba, ahí va a decir: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Él estaba hablando de sí mismo. Pero eso que había sucedido con Pablo podía haberle traído como consecuencia que él se jactase desmedidamente, que él elevase su estatus personalmente y él tuviese un sentimiento de arrogancia. Pero el Señor le da ese aguijón en la carne justamente para calibrar el carácter de Pablo. Entonces dice que Pablo le rogó en 3 ocasiones que sacase de él ese aguijón. ¿Qué era ese aguijón? No, la Biblia no lo dice abiertamente, hermanos.
Podemos inferir de que era ese problema en la vista, porque como sabemos, cuando le escribe a los Gálatas, que es una de las cartas que él escribió por extrema necesidad, él dice: mirad con cuán grande letra os escribo, porque él hace trazos grandes para poder escribir esa carta, porque tenía un problema en la visión, evidentemente. También les dice: si ustedes pudieran haberlo hecho, en otro tiempo me hubieran dado sus propios ojos. Entonces, es una probabilidad de que sea un problema de la visión aquel hijo. Lo cierto y lo concreto es que la Biblia no lo dice exactamente, pero si fue eso, ¿no? La cuestión es que tenía algo que el Señor le dio para que él pudiera entender que tenía que bastarle su gracia. Por eso le dice: bástate mi gracia. El Señor se digna en responderle a Pablo diciéndole: bástate mi gracia. Entonces Pablo, entendiendo la lección, dice: ahora de buena gana, ahora que entendió la lección, me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces, si la gracia de Dios basta, hermanos, para Pablo, quien fue, que hizo lo que hizo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nada más imaginemos y recordemos lo que era, mejor dicho, nuestra vida antes de Cristo. A dónde estábamos predestinados, estábamos yendo a una condenación. Sin embargo, el Señor, con su muerte en la cruz, haciendo posible lo imposible, nos da la salvación, y entendemos que esa gracia basta realmente. Es como un hermano dice, ¿verdad? Es como decirle a un pececito: el Atlántico, el océano más grande que existe, te basta, te alcanza. Entonces la gracia de Dios es tan grande, tan inagotable, que cuando nosotros meditamos en su gracia entendemos: nosotros por nuestros propios medios no podemos hacer nada. Pero si nos esforzamos, volviendo a 2 Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús, por su obra en la cruz, ahí sí estamos capacitados. Porque el don que tenemos tampoco es nuestro, hermano. El don que tenemos nos da Dios en su sabiduría y en su sola potestad. Entonces el llamado de Pablo a Timoteo es que él se esfuerce, pero en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa debe ser la primera regla en nuestras vidas. Todo lo que hagamos, esforzarnos y siempre sostenidos de la gracia del Señor. Versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo no tenía que quedarse solamente con lo que había recibido. Timoteo no tenía que tener un sentimiento de jactarse, de sentirse único, de sentirse indispensable, porque el único indispensable es el Señor. Él tenía que recibir eso y preparar a otros que sean idóneos. Sabemos que la palabra nos dice que para enseñar, para la conducción, para quienes han de conducir la iglesia, hay unos requisitos mencionados en Tito y justamente en Timoteo, y uno de los requisitos es que sea apto para enseñar. Entonces a esos hombres idóneos, como le dice Pablo, tenía que Timoteo encargarle que sigan enseñando eso que habían aprendido de Pablo, porque Pablo predicaba con el ejemplo, y esa es la misión que muchas veces cuesta. A veces la teoría la tenemos clara, como se dice, pero cuando nos toca llevarla a la práctica, nos encontramos de que no es tan así, porque todavía somos obviamente falibles, cometemos errores, pecamos, no como una práctica de nuestra vida, al menos no debería ser, pero sí como un accidente, como cosas que pasan en nuestra vida. Pero el Señor nos manda a esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y es tan triste ver en muchos lugares en donde se ha monopolizado la palabra. ¿En qué sentido? En que hay una persona que se cree indispensable, que solo él puede hacer todo, que él tiene que dar los mensajes, que él tiene que hacer todo. Y eso es antibíblico, hermanos. Sabemos que en muchos lugares, por cuestión de necesidad, hay un hermano que se encarga de hacer todo. No porque él así lo quiera, sino que no hay interés de parte de otros hermanos, no hay esa búsqueda del don que el Señor nos dio, porque el Señor a todos nos proveyó de un don, pero está en nosotros el ejercitar eso, el probar eso, y el Señor nos muestra si es o no. Entonces, en muchos lugares, como venía diciendo, ha hecho estrago esta cuestión de los caudillismos, ¿verdad? Del caudillo, aquel que lo hace todo, y cuando esa persona le pasa algo, muere, una situación determinada, ¿qué pasa con la iglesia? Quedan todos desprovistos de enseñanza, al menos pública, por un periodo de tiempo.
Entonces el modelo bíblico es una conducción colegiada y la enseñanza para todos aquellos que tengan el don. Ese es el modelo que el Señor nos deja, y esto está muy bien, justamente en Timoteo y en Tito está bien aclarado esta cuestión. Entonces Timoteo tenía que absorber esta enseñanza y transmitirla a aquellos hermanos que eran idóneos para que se siga transmitiendo esa enseñanza. Fíjense que dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estamos hablando de esa enseñanza pública, porque en la enseñanza personal y el Evangelio estamos todos llamados, obviamente, a predicar, a llevar por todos lados. Versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí se puede entender que Pablo le dice a Timoteo, sufre junto a mí las penalidades por Jesucristo. Porque como dijimos, Pablo realmente lo que predicaba, aplicaba en su vida, porque él sabemos que pasó de todo por la predicación del Evangelio, él teniendo un estatus económico elevado, por lo que nos deja entrever la Escritura, pasa a estar en cárceles, y no eran cárceles como las de ahora, eran lugares oscuros, húmedos, calabozos que realmente dan terror. Pasó apedreamiento, pasó desnudez, hambre. Siendo un gran hombre a la vista de las personas, pasó a ser perseguido, fue descolgado en un muro, en un canasto, dice, ¿verdad? Huyendo por Cristo. Entonces él realmente pasó todo eso. Y cuando le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, no es que le está diciendo Pablo desde una cómoda situación, es porque realmente él lo pasó. Ahora bien, hermanos, nosotros obviamente no estamos en esa situación, gracias al Señor. No estamos huyendo por nuestras vidas en este momento. Y eso es por la gracia del Señor justamente. Porque en otros lugares sí sucede. En Medio Oriente, en lugares lejanos, sucede esta cuestión de que son perseguidos los hermanos, son apresados, inclusive son asesinados. Pero tarde o temprano eso se va expandiendo y puede llegar en cualquier momento. Pero si bien hoy no pasamos eso, sí pasamos otro tipo de cuestiones. Pasamos burla, rechazo, exclusión social, porque como dice la palabra, cuando bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y digan todas cosas malas mintiendo, ¿verdad? Cuando estamos recibiendo ataques es porque estamos haciendo bien las cosas, en pocas palabras. Así funciona la ecuación del Señor. Ahora bien, uno diría, qué alentador esto para iniciar el nuevo año, ¿verdad? Y es que el Señor jamás nos prometió que todo va a ser color de rosa, hermano. Él jamás prometió de que no va a haber aflicción, todo lo contrario, en el mundo tendréis aflicciones. Pero el Señor no nos deja desprovistos para ser el soldado que Él quiere que seamos. No nos deja desprovistos para tener esta lucha, que es una lucha espiritual, porque nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre, dice la palabra, ¿verdad? Sino contra potestades, contra huestes espirituales. Y creo que abramos en Efesios capítulo 6, es un pasaje bastante conocido, versículo 13 en adelante. Aquí vemos cómo el Señor nos provee de lo necesario para afrontar esta batalla, esta lucha que va a ser durante toda nuestra vida. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Pablo escribe esto, se cree que él estaba viendo a un soldado romano, y viéndola a él y comparándola con la lucha espiritual, describe esta armadura, el yelmo, la espada. Vieron que el yelmo era lo que cubría la cabeza, es decir, lo que le daba seguridad, y el yelmo de la salvación, dice, es decir, lo que nos da seguridad a nosotros de que somos de Cristo, la salvación que tenemos. La espada, que es más cortante de toda espada de dos filos, dice, ¿verdad? Entonces ahí se describe
cómo debemos estar nosotros preparados para esa lucha. Es decir, el Señor, si bien nos promete que todo va a ir bien, de que todo va a ser color de rosas como mencionamos en este mundo, Él sí nos deja lo que necesitamos para afrontar el transitar por este mundo. Y justamente cuando Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, está haciendo una comparativa a lo que es el pasar de un soldado, ¿verdad? Sabemos que en el tiempo de guerra un soldado no lo pasa bien, pasa de todo, pasa todo tipo de situación, diferentes climas, hambre, sabemos que hay muchísimo en la historia para ver al respecto. Entonces ese es el llamado, hermanos, ese es el llamado que tiene todo creyente, que tenía Timoteo, pero que también tenemos nosotros en lo que nos toque, obviamente, como dijimos. Versículo 4 dice, y aquí vamos a ver tres ejemplos, hermanos. Vamos a ver tres situaciones en el versículo 4, 5 y 6. Primeramente vamos a ver el soldado o el militar. Después vamos a ver el atleta, el que lucha. Y en el versículo 6 vamos a ver el labrador. Vamos a comenzar por el primero. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien que lo tomó por soldado. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que Pablo sencillamente le está diciendo a Timoteo es, ninguno que se apresta para prestar un servicio como soldado puede estar enfocado 100% si tiene otras cuestiones que están llenando su cabeza. Vamos a poner un ejemplo, un soldado que se está preparando para la guerra, deja su destacamento militar y sale a hacer cualquier otra cosa, se escapa, no entrena, no practica con las armas, no está concentrado, no está velando, no está haciendo guardia. ¿Cómo va a ser un buen soldado? ¿Cómo va a prestar un buen servicio? Entonces, cuando nosotros militamos por el Señor y nos enredamos en los negocios del mundo, ¿qué significa esto? No significa que está prohibido que tengamos proyectos, tenemos que trabajar, tenemos una vida, obviamente fuera de estas paredes, pero lo que tenemos que entender es que la prioridad, el centro debe ser el servicio al Señor Jesucristo. Y todo lo demás, obviamente, que es lícito, está en nosotros y tenemos que hacerlo. Pero el centro de nuestra atención debe estar en militar por el Señor, no desenfocarnos, en pocas palabras. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. En el versículo 5 le dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, sin importar la disciplina, si es 100 metros libres, si es natación, si es ciclismo, cualquier disciplina olímpica, para poder ser coronado, dice, tiene que luchar legítimamente. ¿Qué significa esto? Hay una película bastante conocida, hermanos, si es que no la vieron, les recomiendo, porque es graciosa, pero basada en una historia real, Jamaica bajo cero. Y en esa película se nos muestra una historia real que sucedió de un equipo de atletas jamaiquinos que no pudieron ir a la olimpiada que les tocaba ir y tuvieron que ir a una olimpiada de invierno, deporte de invierno que hacían con trineos. Y en un punto dado, vamos a decir, el líder de los atletas le pregunta a su entrenador, que era un conocido atleta de los trineos, obviamente, le pregunta por qué en una ocasión hizo trampa, porque él tenía varias medallas olímpicas que le sacaron porque hizo trampa, porque colocó pesas dentro de su trineo para ser más rápido y entonces obviamente detectaron eso y las medallas que había ganado las sacaron todas. Y él le dice porque tenía que seguir ganando, ¿verdad? Obviamente era una persona que no era de Cristo. ¿A qué voy, hermanos, con esto? Que si nosotros hacemos algo por el Señor, si nosotros estamos prestando un servicio, sin importar el ministerio que sea, pero lo estamos haciendo con el objetivo, con el enfoque que el Señor requiere de nosotros, eso no va a generar para nosotros galardones. El hermano Tito hace poco explicándonos en 1 Corintios justamente cuando menciona a Pablo que el fuego va a probar nuestras obras. ¿Recuerdan? Madera, heno, hojarasca. Esas obras serían quemadas, dice, ¿verdad? Pero oro, piedras preciosas, todo eso pasaría la prueba del fuego. Porque el Señor lo que va a premiar no es el servicio que prestamos, no es si nosotros levantamos algo del suelo o si salimos a evangelizar por las calles. Lo que va a premiar es qué motivó nuestro corazón para hacer lo que hacemos.
Entonces, para recibir la corona o la medalla, tenemos que trabajar lícitamente. A eso apunta cuando dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esa corona, hermanos, esa medalla, la vamos a recibir del propio Señor en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué motivación más grande para nosotros que servirle con la única condición de que sea como para el Señor? Todo lo que hagamos debe ser para el Señor. Hace poco pasamos un fin de semana maravilloso en la despedida que tuvimos por fin de año, y todo el servicio que se prestó en ese lugar fue como para el Señor, y eso se ve, hermanos, y eso el Señor da recompensa a cada uno de los hermanos que sirvieron, y así en todos los ministerios que hagamos, tanto aquí como fuera de este lugar, el Señor lo va a premiar. Versículo 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si hay un rubro que es realmente desgastador, es el rubro agro, o el rubro del labrador. Tiene que tener paciencia, tiene que esperar las lluvias, tiene que arar la tierra, tiene que estar despierto temprano, requiere mucha confianza y requiere un arduo trabajo para ver los frutos. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando le dice los frutos? Evidentemente, frutos tenemos muchísimo en nuestras vidas por servir al Señor, pero pienso yo que Pablo le está diciendo a Timoteo por los frutos que vienen por vivir esa vida de soldado de Cristo y por predicar la palabra. Esos frutos tardan en llegar, a veces no llegan, o a veces no nos enteramos que llegan. Algunas veces uno dice, bueno, ¿para qué le hablo de Cristo? ¿Para qué hablar si las personas no cambian, si las personas no se arrepienten? Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, y una semilla sembrada hoy puede dar el fruto más adelante. Hay muchísimos ejemplos. Estoy seguro que cada uno de nosotros decimos, a alguien le hablé alguna vez y después de un tiempo se acordó y me dijo y se convirtió al Señor. Entonces, Timoteo podía haberse desalentado por lo que tenía por delante. Él podía decir, yo estoy haciendo esto, pero no hay frutos. No pasa nada. Pero Pablo le dice, el labrador, para ver los frutos, debe trabajar primero. Es difícil, hermanos, requiere mucha paciencia. Esa paciencia que a veces no la tenemos, que podemos ver en los semáforos, hermanos, no se mueven los autos y le metemos bocinazos. Esa paciencia, hablando en el sentido espiritual, cómo cuesta a veces aplicarla en nuestras vidas. Pero el fruto llega, dice Pablo. El fruto llega trabajando y teniendo la paciencia que debemos tener. Y fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué hace Pablo? Le dice estos tres ejemplos que vimos. Vimos el ejemplo del soldado que debe estar enfocado. Vimos el atleta que debe luchar legítimamente. Y vimos el labrador que debe trabajar con esfuerzo para obtener los frutos. De estos tres ejemplos, pensá, analiza, medita, considera lo que te digo. Y el Señor te dará entendimiento. Que estoy seguro que Pablo estaba completamente seguro que Timoteo iba a entender la idea. En pocas palabras, la cuestión de servir a Cristo no es fácil. Hay muchas adversidades, pero estamos llamados justamente a eso. Aunque suene contrario a lo que en muchos lugares se predica, en muchos lugares se dice, bueno, el Señor te dice que vos sos un ganador, que vos tenés que tener éxito, que te tiene que ir bien en todo, que tenés que ser próspero en todos los sentidos. No está mal, obviamente, si es la voluntad del Señor, tampoco predicamos eso. Pero a lo que vamos es que el mensaje bíblico es dejado de un lado. El Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción, y más aún cuando estamos viviendo la vida que el Señor demanda de nosotros. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo en este punto? Le está diciendo, acuérdate de Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, que vino del linaje de David en la carne. Él vino a este mundo y vivió de la forma más humilde. Él pasó de todo. Él sufrió todas las penalidades habidas y por haber. Y tuvo que pasar por ser desamparado por su padre en esas 3 horas de tiniebla,
para poder hacer su obra de salvación para nosotros. Si el Señor Jesucristo sufrió todo eso y le crucificaron y le dejaron ahí en esa cruz colgado entre el cielo y la tierra, ¿por qué nosotros deberíamos esperar algo diferente? Claro, hermano, uno diría, bueno, ¿quién quisiera ser crucificado? Nadie es masoquista, ¿verdad? Nadie quiere sufrir por gusto. Pero si el Señor nos demanda en lo que nos toque, como dije, ¿verdad? Hoy nosotros no estamos en una situación en la que decimos, están apeligrando nuestras vidas. Cualquiera puede entrar aquí y hacer algo por nosotros, gracias a Dios no. Pero sí sufrimos otro tipo de penalidades. Cada uno puede pensar en lo que le toca en su día a día, en el trabajo, en donde sea en la facultad, por hacer algo que el Señor nos manda hacer y quedar mal o quedar en ridículo o sufrir injusticias. Todo eso es parte de ser creyente, de ser de Dios. Y dice, acuérdate del Señor Jesucristo resucitado de los muertos. ¿Por qué le dice esto? Porque el mensaje central, como hoy se convirtió en la Santa Cena, es que el Señor Jesucristo subió a la cruz y resucitó al tercer día. Si Él hubiese hecho todo lo que hizo, todos los milagros, hubiese resucitado muertos, hubiera limpiado leprosos, pero Él no hubiera resucitado, no se hubiera completado el orden de salvación. Eso era necesario y así sucedió. El Señor dejó la tumba vacía, ascendió a los cielos y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces eso es parte fundamental del Evangelio, que Timoteo tenía que acordarse de la forma en que vivió el Señor, de esas penalidades que sufrió, pero que Él resucitó y Él es el que nos capacita y nos ayuda y nos permite esforzarnos en la gracia que viene de Él mismo, que es del Señor. Conforme a mi Evangelio, dice Pablo, obviamente el Evangelio es uno solo, solamente se refiere al Evangelio predicado de que Cristo subió a la cruz, justamente lo que mencionamos, y resucitó al tercer día. Versículo 9, fíjense lo que dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En el cual sufro penalidades, dice Pablo. Pablo está hablando en tiempo presente, porque Pablo durante todo su ministerio sufrió en gran manera, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dice. Nada más, esto nos muestra cómo muchas veces cuando nosotros tratamos de entender la lógica, podríamos decir, desde nuestro punto de vista, no lo hacemos. Uno diría, ¿qué sería lo más sensato? Que Pablo estuviese libre, recorriendo siempre y predicando el Evangelio. Pero sin embargo, él termina preso en Roma. ¿Por qué sucede esto? Justamente porque el conocimiento de Dios, su omnisciencia, su sabiduría es tan infinita y ni siquiera podemos llegar a sondear ni un poco de esa sabiduría. Porque él sabía que Pablo en ese lugar iba a hacer una obra grandiosa. Pablo, estando en la cárcel, justamente escribe varias de las epístolas que tenemos hoy en día nosotros. ¿Y cuántas personas se convirtieron a través de la historia y se siguen convirtiendo hasta hoy en día por escuchar, por leer lo que escribió Pablo en su momento? Quiero que veamos un ejemplo en Filemón, ahí un poco más adelante, Filemón, el único capítulo que tiene versículo 8 al 10, versículo 8 al 10, dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. En este contexto, Pablo le escribe a Filemón pidiéndole por Onésimo. Fíjense lo que ocurrió. Onésimo había huido de Filemón porque aparentemente le había defraudado económicamente. Onésimo va a parar a la cárcel donde conoce a Pablo
Pablo le predica el Evangelio, Onésimo se convierte al Señor y Filemón Pablo le vuelve a enviar Onésimo a Filemón. Fíjense cómo funciona la ecuación de Dios, hermanos. Onésimo, huyendo por su vida, siendo inconverso, siendo impío, termina convirtiéndose en ese lugar que fue a parar para al final obtener su libertad, y que Pablo mismo le dice, si leen todo ahí en Filemón, Pablo mismo le dice a Filemón, te mando, le dice, ¿verdad? Te ruego, pero en realidad era un mandamiento, ¿verdad? Tenía que perdonarle, tenía que recibirle a Onésimo, porque ahora es un hermano, y yo te lo pagaré, le dice Pablo. Cuando Pablo le dice esto, le está diciendo literalmente todo lo que te había defraudado. Entonces, ¿a qué vamos, hermanos? Nosotros muchas veces tenemos un pensamiento, tratamos de pensar lógicamente. Decimos, si yo pudiera hacer esto, si tuviese esta situación, me sería más fácil servir. Cuando ponemos muchas veces las trabas con nuestras propias excusas para no servir, cuando el Señor en el lugar que estamos, con la forma en que estamos, de todas formas nos puede utilizar. Entonces, Pablo dice, volviendo a lo que estamos viendo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pueden apresar a todos los creyentes del mundo, pueden torturarle como se hizo a lo largo de la historia, pueden matarle a todos, pero la palabra de Dios no está presa, hermanos. Entonces Pablo encuentra un alivio en eso, porque está diciendo, por más de que yo estoy preso, por más de que yo estoy pasando como un malhechor, la palabra que está predicada, yo sé que va a seguir germinando frutos, y es lo que a mí me motiva, dice Pablo. Pablo encuentra el gozo en que la palabra siga siendo predicada. Y es más, en otro punto dice, mis prisiones han hecho de que otros hermanos prediquen a Cristo con mayor esfuerzo, con mayor fuerza. Entonces todos los esfuerzos del enemigo a lo largo de la historia trataron de quemar la palabra, destruir todas las Biblias, no sirvió. Infectaron la palabra con sectas, con versiones de la Biblia que tienen un significado antibíblico, pero la palabra pura y tal sigue estando a nuestra disposición. La palabra no está presa. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que encontrar la motivación en saber que lo que estás haciendo tiene un fruto y la palabra va a seguir dándose fruto. Entonces tenía que hacer, en pocas palabras Pablo le dice, haz tu parte, le está diciendo a Timoteo. Versículo 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo no está diciendo que lo está pasando con placer, que le gusta eso, porque como dijimos, a nadie le gustaría elegir eso para su vida, pero es lo que le tocó a Pablo. Y a cada uno de nosotros, hermanos, el Señor en su voluntad, y porque Él así lo quiso, cada uno nos toca de diferentes maneras pasar situaciones por el Señor, y eso, como dijimos, significa que vamos por buen camino. Significa que no estamos tomando el rumbo que toma el mundo, sino que estamos tomando el rumbo de Dios. Y es lo que Él requiere justamente de nosotros. Por amor de los escogidos se refiere, obviamente, como dice Pedro, escogidos según la presencia de Dios para salvación. Nosotros somos escogidos del Señor porque Él en su previo conocimiento tenía esta salvación para nosotros. Para que más personas sigan convirtiéndose, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces Él seguía en lo que seguía, y su motivación hasta la muerte fue que las personas puedan convertirse a Cristo. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros leemos todo esto, es como que no encontramos aparentemente algo, hablando humanamente, algo bueno. Uno diría penalidades, sufrir, todo lo que está relatado no suena algo agradable. Y es que el Señor nos manda justamente a que todos tomemos nuestra cruz. Tomar la cruz no significa esa versión de las personas que dicen mi cruz, por ejemplo, es mi suegra, o mi cruz es tal cosa, no se refiere a eso.
La cruz que el Señor está diciendo tiene que ver con morir a uno mismo. Porque la cruz para los judíos era un instrumento de muerte. La cruz significaba morir. Si alguien te decía, vamos a la cruz, significaba ir a morir. Entonces significaba morir a tus propios intereses y comenzar una vida sirviendo al Señor. Entonces, Pablo encontraba en eso la motivación y en eso también alentaba a Timoteo a que él encuentre esa motivación de servir por amor a los escogidos, para salvación con gloria eterna. Ya finalizando ahí, Pablo dice en el versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Significa, así como nosotros morimos a nosotros, como pusimos el ejemplo de la cruz, así también viviremos con Él. Hoy nos toca morir a nosotros mismos, dejar de lado nuestros intereses y sabemos que viviremos con Él. Después dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Así como nos toca sufrir hoy en este mundo, también vamos a reinar en su momento dado con el Señor. Entonces ahí viene la palabra de aliento del Señor. Todo esto malo que están pasando se va a transformar en algo maravilloso. Vamos a vivir con Él, vamos a reinar con Él. Todo esto va a quedar, todo esto se va a destruir, este mundo como lo conocemos, y nosotros estaremos en la eternidad con el Señor. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse así. Nosotros podemos fallar, hermanos. Nosotros lo hacemos diariamente. De hecho, creo que si cada uno meditase en lo que hizo, las cosas malas que hizo, inclusive después del Señor, después de conocer al Señor, porque seguimos en este cuerpo de muerte batallando contra el pecado, uno diría que no es digno del Señor, y no lo somos. Pero el Señor nos hace dignos y Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él es inmutable y ese es el consuelo que tenemos para nuestra vida, hermanos. Síntesis de este pasaje, hermanos: estamos llamados a ser soldados de Jesucristo, a estar enfocados como el soldado, como el militar, a tener la lucha legítima como atleta, enfocados sabiendo que la motivación es que la gloria sea para el Señor, y estamos llamados a guardar como el labrador los frutos, sabiendo que esta obra que estamos haciendo, hermanos, no es en vano. Aunque algunas veces parece que no se le da el valor requerido, parece que nadie ve quizás lo que uno hace, pero el Señor sí, hermano, y esto va a dar fruto y debe ser el aliento para nuestras vidas, no solamente para iniciar este año, sino toda la parte de nuestra vida que nos toque estar en este mundo, para que tengamos como ancla firme para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y vamos a orar para culminar. Señor, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias porque nuevamente hemos tenido este privilegio de reunirnos en tu nombre. Nuevamente hemos podido participar de los símbolos recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos ahora por estas palabras que acabamos de estudiar. Tú siempre nos muestras tus tesoros que están en ella, tú siempre haces en ella nuestro corazón. Que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Sabemos que no es fácil, no siempre somos lo suficientemente valientes, pero leyendo estas porciones podemos ver que estamos llamados a esforzarnos en la gracia que viene. Danos esa sabiduría, esa comprensión y danos también la fuerza que necesitamos para ello. Te pido por cada uno de mis hermanos presentes, que estés ayudándonos en cada uno de nuestros proyectos. También te pido por todos aquellos que no están por diferentes situaciones, que tú estés supliendo sus necesidades para estar juntos próximamente. Te pedimos que nos guardes al salir de aquí, también todos los días que se aproximan, y te agradecemos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.